Valencia, sin embargo, venció anoche por 2-1 a un Málaga que se le adelantó en el marcador, que le plantó cara y que jugó con un hombre menos, como ya dijimos, en el minuto 46. 3/4 de entrada y algo más de 5,5 millones de recaudación para las arcas blancas. Los de Espárrago salieron presionando durante los primeros minutos de la contienda, mientras que el Málaga solo presentaba a Emilio en punta, replegándose sus hombres en la defensa y ocasionando algún que otro contragolpe muy poco efectivo. En el minuto 5, Eloy, con ese escorzo que ven, dispara esa volea y Jaro despeja de puños a córner. Era el primer aviso del Valencia. 5 minutos más tarde, Nando envía sobre Fernando, que dentro del área se hace un lío con el esférico. Era una buena oportunidad para el Valencia, desaprovechada. Los de Antonio Benítez, los malagueños, sin embargo, fueron ganando terreno en el centro del campo y Rivas y Ruiz, respectivamente, ponen a prueba al internacional José Manuel Ocho Torena. Un Ocho Torena que tuvo que emplearse a fondo, sobre todo en el disparo de Ruiz. A partir del minuto 15 hasta prácticamente el minuto 35 en que se marcaría el primer gol, el encuentro entró en una fase tediosa y anodina. Ocho Torena pasó incluso frío en esta parte del encuentro. El juego se endureció incluso un tanto. Ahí está esa dura entrada de Gil a Nando, que vería la segunda cartulina del encuentro. Se la muestra el árbitro Ramos Marcos. Y vamos precisamente con el primer gol. Pero antes observen el paradón de Ocho Torena en esta falta que saca sobre su marco y que luego va a córner. Azuaga dispara muy ajustado al poste y Ocho Torena no puede hacer nada por evitar el gol. Era el 0-1. Vemos la acción nuevamente. Se saca el córner, lo hace Juanito, toca de cabeza a Emilio y Azuaga de cabeza marca el 0-1. La afición de Luis Casanova se quedó fría, pero 5 minutos más tarde Fernando volvería a colocar las espadas en alto al conseguir en plancha, a centro de Boro, este soberbio gol de cabeza. En la repetición se observa el centro desde la derecha de Boro y el golazo en plancha de cabeza de Fernando. Era el 1-1. Pedro Alcañiz lo intenta a la media vuelta, a centro de Zurdi, pero sin consecuencias. La presión valencianista era cada vez mayor. Iba increciendo. Y ya en tiempo de descuento, en el minuto 46, Chano sería la segunda cartulina, como ya les mostramos al principio del reportaje, y consiguientemente la roja de expulsión por tener sus más y sus menos con Pedro Alcañiz. A partir del 46, el Málaga jugó con un hombre menos. Estamos ya en la segunda parte, imágenes que les ofrecemos. El Valencia sustituyó a Camarasa por Javier Subirach y lo propio hizo el Málaga. Juanito se quedó en el banquillo y Antonio saldría en su lugar. Zurdi, muy batallador, como en él viene siendo ya habitual, envía esa volea que Jaro tiene que parar en 2 tiempos. El rubio Laurisen, que sustituyó a Emilio desde el minuto 50, saca esa falta y Ocho Torena envía muy bien colocado a córner. Y cuando ya prácticamente solo restaban 12 minutos para el término del encuentro, Nando, tras un centro de Arroyo, cabecea en vaselina, logrando el gol de la victoria blanca. En la repetición vemos como Javier Subirá cede por la derecha al rubio Nando y este de cabeza al segundo palo engaña a Jaro. Tras el gol, los malacitanos reclamaron falta máxima de Giner a Rivas, jugada que les vamos a volver a ofrecer, repetida y ralentizada para que ustedes puedan juzgar mejor. Ramos Marcos no pitó nada e hizo que continuase el juego. Vamos.